Bueno chicos, espero se encuentren muy bien. Este es nuestro tutorial lóbulos en 3D. Entonces les voy a proyectar aquí una pequeña presentación que preparé para ustedes. Espero les sea de mucha utilidad. Primero les tengo una frase motivadora. Entonces de Napoli Hill, la paciencia, la perseverancia y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito. Recordemos que hay que tener objetivos y metas claras. Yo soy tu tutora María Cristina Quintero Lozada. Entonces, vamos a tener una pequeña tabla de contenido, una presentación mía del tema, un propósito que debe tener esta actividad, saberes previos que ustedes pues deben conocer y nos vamos a evaluar el desarrollo como tal de la actividad, el aprendizaje colaborativo, que es para saber cómo está esa actividad o cómo la vamos a desarrollar, la evaluación de la misma, las conclusiones y las referencias bibliográficas a las cuales ustedes pueden seguir. Bueno, chicos, como presentación, pues reciban un cordial, afectuoso saludo de mi parte. Espero que se encuentren muy bien en sus actividades académicas, laborales, personales. Soy la tutora María Cristina Quintero, neuropsicóloga clínica encargada de la asignatura de neuropsicología y en este tutorial específicamente los lóbulos en 3D, el cual espero pues que sea de mucha ayuda para su aprendizaje académico y personal. Recordemos, chicos, que esta es una actividad de mucha responsabilidad que requiere un aprendizaje autónomo y es teórico práctico. Por tanto, requieren que desde ya se comuniquen con sus compañeros porque apenas son 15 días para el desarrollo del mismo y no quiero que les coja el tiempo. Ustedes dirán, ¿qué es eso de los lóbulos cerebrales en 3D? Bueno, pues tenemos según Baroy en el 2014 que esos lóbulos cerebrales, es decir, nuestro cerebro, tienen unas zonas anatómicamente que se componen de dos hemisferios, derecho e izquierdo. Ellos son los encargados de controlar y coordinar la mayoría de las funciones a nivel motor, sensitivo y cognitivo. En específico, tenemos funciones superiores, que es las que nos hace diferente al resto de los seres vivos. ¿Qué tenemos? Recordarle los canales de comunicación, correo, Skype, mensajería interna y WhatsApp. Y pues estas son mis referencias para que la tengan presente y hagamos un trabajo muy ameno y en mucho acompañamiento. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Entonces, ustedes van a crear un escenario en 3D en dos fases. En la primera, ustedes van a representar los lóbulos cerebrales, su ubicación, principales funciones, síndromes neuropsicológicos, y en una segunda, ustedes van a ilustrar ese caso clínico que ustedes ya han elegido desde la parte de trabajo independiente y pues a nivel colaborativo, ustedes lo van a ilustrar también en ese escenario que ustedes van a llevar a cabo y que tiene un aprendizaje teórico práctico. Vamos a hacer una actividad presaberes para saber qué tanto sabemos del tema. Esta es una pequeña sopa de letras, tiene 14 palabras que ustedes deben ubicar y con ello recordar y tenerlas presentes para el desarrollo de la actividad. Entonces les voy a ubicar aquí unas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí funciones ejecutivas, tenemos aquí parietal y tenemos por acá, por ejemplo, les voy a ayudar con esta, frontal. ¿Listo? Ahí le ayudé con 3, entonces vamos a ubicar el resto y vamos a hacer la actividad detenidamente. Bueno, vamos a iniciar con el tema como tal. Entonces tenemos que la corteza cerebral está dividida en varias estructuras que se conocen como lóbulos cerebrales. Concretamente, ustedes conocen 4 o en general se conocen 4. Resulta que vamos a ver 5 lóbulos, pero pues algunos autores dicen que hay 6, pero en este tutorial vamos a ver 5. Entonces resulta que cada uno de ellos presenta una estructura, se encarga de unas funciones determinadas, actividades, pero hay muchas que son compartidas y si alguien tiene una enfermedad o un accidente, ello hace que el cerebro cause disfunciones o síndromes neuropsicológicos, ¿sí? Recordemos que los lóbulos cerebrales están organizados en dos hemisferios. El derecho, innovador, creativo, ¿sí? Musical, y el izquierdo, pues es más hacia la parte lógico-matemática, científica, lenguaje. Entonces vamos a tener antes de ello un gráfico. Entonces vamos a arrancar con esos lóbulos, por cuáles son los lóbulos, las funciones de los lóbulos, los síndromes neuropsicológicos y al final les voy a mostrar un caso específico de síndrome neuropsicológico llamado síndromes disejecutivos. Entonces vamos a arrancar con un pequeño video, espero que luego lo miren con detenimiento, voy a colocar nomás un pedacito de ello y les voy a aplicar un poco la imagen. ¿Listo? Bienvenidos a los que tienen funciones más especializadas. Los nombres de los lóbulos se corresponden a los nombres de los huesos del cráneo que se sitúan en la misma región, pero pues por encima en el cráneo.
Y también es importante destacar que, por supuesto, como tenemos dos hemisferios, aunque hablemos de cada uno de los lóbulos por separado en singular, siempre habrá dos lóbulos, uno por cada hemisferio. El lóbulo occipital es el que tenemos en la región posterior del cerebro, aquí por la parte de la nuca, y su función principal es procesar la información visual. En este lóbulo se encuentra la corteza primaria visual, que recibe información de nuestras retinas. El lóbulo temporal se encuentra más o menos en la zona de la oreja, por aquí, lo que correspondería pues al hueso temporal, y se encarga de procesar la información auditiva, incluyendo el lenguaje, que se procesa en el área de Wernicke. Y también en este lóbulo temporal se procesan algunas formas de memoria. El lóbulo parietal se sitúa por encima de la oreja, por esta región más superior de aquí. Y en él se encuentra, por ejemplo, la corteza somatosensorial, que se encarga de procesar la información sensorial del tacto, el dolor, la temperatura y también la información de la posición de nuestras extremidades. En este lóbulo se integra la información procedente de diferentes sentidos y también se procesan algunos aspectos de la información espacial, de la lectura y de la aritmética. Por último tenemos al lóbulo frontal, que como su propio nombre indica, se encuentra en la zona frontal de nuestro cerebro. Y es este lóbulo el que normalmente se considera que nos diferencia de nuestros primos, los primates, es decir, del resto. Bueno, entonces aquí tenemos una pequeña imagen, espero que vean luego con más detenimiento el video y como lo dice acá y esta imagen, tenemos el lóbulo frontal, se divide en la corteza motora primaria que es encargada del movimiento, premotora encargada de planear el movimiento y prefrontal encargada de planear la estrategia en síntesis de esto y de todo el cerebro. Esta se divide en tres áreas principales, dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal, que son las encargadas precisamente de esas funciones superiores que nos diferencia del resto de los seres vivos. Tenemos a nivel parietal la corteza somatosensorial primaria, encargada del sabor, del gusto y de todos los órganos de los sentidos. Tenemos la parte de asociación, que es entre parietal, temporal y occipital, que son esas áreas terciarias. Tenemos a nivel occipital la corteza visual primaria y el área visual. Y tenemos aquí a nivel temporal la corteza primaria auditiva, la corteza de asociación, tenemos el área de Wernicke, que es a nivel de lenguaje, a nivel comprensivo, y pues también aquí en parte de la memoria. Y aquí a nivel frontal está el área de Broca, que es a nivel del lenguaje expresivo. Ahora nos vamos a especificar las funciones y síndromes neuropsicológicos de cada uno de los lóbulos. Entonces tenemos a nivel frontal, anatómicamente el área 4 y 6 de Brodmann, área del campo oculofrontal, el área de Broca y la corteza prefrontal, que es lo que les expliqué anteriormente. Tenemos a nivel funcional ¿para qué sirve o en qué se compone este lóbulo? Movimiento voluntario, lenguaje expresivo, habla, prosodia de la motora, comportamiento, movimiento e inclinación por la parte inconsciente, funciones ejecutivas, procesos cognitivos para el cálculo, atención y memoria. En lo conductual está todo lo implicado a la conducta y la motivación y nos ayuda a estar en el estado presente. Psicopatológicamente tenemos el Alzheimer, la enfermedad del Parkinson, demencia vascular, esclerosis múltiple, la epilepsia, esquizofrenia, depresión y la parte de tumores. ¿Qué tenemos en el lóbulo temporal? Pues que se encuentra por debajo de la cisura de Silvio, por delante de la parte occipital y subcortical, tenemos la corteza límbica, la amígdala y la formación del hipocampo. A nivel funcional está en la parte del lenguaje, memoria, lectura, respuestas emocionales, auditivas, procesamiento visual y en funciones olfativas. A nivel conductual tenemos que estar en la estructura organizada en todo lo tipo de memoria, representando correctamente la información auditiva y visual de la persona. ¿Qué es psicopatológico? Epilepsias, cambios de personalidad, comportamiento, áreas de asociación, afectando la habilidad lingüística. ¿Qué tenemos a nivel parietal? Anatómicamente, pues tiene fuertes conexiones otorgadas por complejo pensamiento, procesamiento cerebral, aspectos de la conciencia y reflexiones en sí misma. A nivel funcional, pues el procesamiento de la información, habla, tacto, temperatura, presión, calor y frío, dolor, pues porque está el área somatosensorial. La habilidad de lectura, reconocimiento de objetos y la parte del cálculo. A nivel conductual tenemos, pues, digamos, la base neuropsicológica del lenguaje.
Entonces, a nivel de Wernicke, pues el lenguaje comprensivo, de Broca, el lenguaje expresivo y el fascículo arqueado, que tiene mucho que ver con la parte de las afasis. ¿Qué psicopatologías tenemos aquí? Entonces, epilepsia sensorial focal, alucinaciones al tacto, hemianestesia, tenemos asimbolia del dolor, síndrome pseudotalámico, pérdida sensorial cortical. Y a nivel occipital, pues tenemos todo lo relacionado a la corteza visual primaria, la corteza, pues digamos, visual, a todo lo que tiene que ver con la región o las áreas de asociación visual. A nivel funcional, pues está encargado de los estímulos, de la interpretación visual, de la decodificación, de las líneas, ángulos y colores que en ello imparte. A nivel conductual tenemos la regulación y ejecución del habla, elaboración del pensamiento, emociones, interpretación de imágenes y el reconocimiento de ruidos del ser humano. A nivel psicopatológico, ceguera cortical, la parte de alucinaciones, delirios y alergias. Y nuestro quinto lóbulo, que es la ínsula, pues este está intermedio. Hay que hacer una abertura pues para poder verlo. Entonces en ello hay implicaciones a nivel motor por la corteza motora en la parte frontal y a nivel somatosensorial por la corteza motora a nivel parietal. ¿Listo? Entonces, pues aquí como lo dice, hay congruencias en el frontal, parietal y temporal. Entonces tenemos tanto a nivel sensorial como a nivel motor. Entonces tenemos la regulación de la parte gastrointestinal, corazón, pues los vasos sanguíneos, en la parte de lo gustativo, en procesos de memoria, el habla, fuertes conexiones a nivel del sistema límbico, especialmente la amígdala, que es el centro de miedo, regulación del dolor, estímulos olfativos y gustativos en los trastornos alimenticios. Acá les voy a exponer así rápidamente un caso clínico que es de un síndrome disejecutivo. Tenemos a Phineas Gage. ¿Quién es ese? Era un minero que su trabajo consistía en colocar explosiones, de encima de las explosiones una arena, y encima de la arena utilizaba un hierro que con el cual hacía presión y provocaba una explosión controlada para hacer unas aberturas. Resulta que un día llegó a su trabajo, colocó la explosión, pero antes de colocar la arena no se percató y tuvo un incidente y esa arena tuvo un pequeño contacto que hizo que se explotara sin control y este hierro saliera como una bala. Al salir como una bala, le traspasó la parte de la mandíbula en la parte izquierda, traspasó su ojo y salió por la parte frontal. Tuvo una pérdida de conciencia por unos momentos, luego la recuperó sabiendo exactamente dónde estaba, cómo estaba y lo sucedido, que fue algo impresionante. Luego de su recuperación dentro de la clínica, presentó algo como mareos, náuseas, dolor de cabeza, pero nada más. Aparentemente se recuperó completamente, pero ¿qué sucedió? Como su afectación fue frontal, después lo definieron como síndrome disejecutivo, diciendo que cambió, o sea, no volvió a ser el mismo. Era una persona solidaria, motivada en el trabajo, responsable, pasó a ser una persona completamente irritable, sin motivación para trabajar, peleaba constantemente, o sea, totalmente otra persona. Esto es un síndrome disejecutivo que hay que trabajar y que les pongo aquí como ejemplo. Ustedes pueden utilizar muchos otros dentro de su trabajo colaborativo. ¿En qué consiste esa actividad colaborativa? Recuerden que es en grupos de 3 personas. Van a crear un escenario en 3D en 2 fases. En la primera ustedes van a visualizar todo lo que son los lóbulos cerebrales, ubicación principal, síndromes neuropsicológicos. En la segunda ustedes van a escoger un caso clínico y ese caso clínico ustedes lo van a representar también en ese escenario. O sea, después de que ustedes han hecho un aprendizaje individual a nivel colaborativo, van a visualizar y hacer ese escenario con estas 2 fases. Vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿En qué consiste esta evaluación? Son 5 preguntas, son 100 puntos en total, es decir, cada pregunta vale 20. El fin es que la respondan con éxito y puedan evaluar qué tanto aprendieron en ello. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una. ¿En qué lóbulo se encuentra el sistema límbico? Entonces, aquí están las opciones. Ustedes eligen la que creen que es adecuada. ¿Cuántos lóbulos existen? ¿Sí? Y así ustedes terminan esta actividad. ¿Listo? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos con esta actividad? Entonces, en la corteza cerebral existen 5 lóbulos con funciones distintas encargadas de controlar y coordinar, pues la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano, que muchas de ellas son compartidas y que al final si se presenta alguna difusión o síndrome neuropsicológico, pues puede ser a causa de enfermedad o de accidente. Que con este escenario en 3D, ¿qué pasa?
Entonces vamos a tener un aprendizaje teórico práctico de manera más agradable, visual, creativo, que permita visualizar todos los lóbulos en 3D y específicamente en un caso clínico. Bueno, chicos, para finalizar, esas son las referencias que ustedes pueden tener en cuenta para la realización de su trabajo. Y por último, muchas gracias. Espero que este pequeño tutorial les sea de mucha utilidad para ustedes, les sirva, entonces que estén muy bien y hasta luego, nos estaremos viendo en una próxima. Chao.